Elvia, ¿cuál es la diferencia que existe entre un narrador oral escénico y un actor? ¿O es lo mismo? Bueno, sobre eso, ese es un tema polémico, Álgido. muy polémico. Y bueno, para decirlo en pocas palabras, porque nos haría falta mucho más tiempo, un narrador interpreta un texto, no dramático, y un actor interpreta un personaje o un texto dramático. Pero en los principios, todos éramos juglares. Según la historia del teatro, en la Edad Media, del juglar salió el actor y por supuesto era el que narraba las historias. O sea que hay un parentesco tan cercano y tan estrecho que también deberíamos pensar en cuáles son las similitudes más que las diferencias. Y entonces, por ejemplo, visto ya como narrador oral escénico, esa nomenclatura pertenece a la era contemporánea, es una disciplina contemporánea. Sí, esa nomenclatura específicamente es contemporánea, porque el narrador es muy viejo. Ya te estoy diciendo que viene desde épocas remotísimas. Esto de, por ejemplo, la famosa Odisea es una historia narrada. Primero se contó y después se escribió. Te estoy hablando de tiempos muy remotos. Pero actualmente, con todo el auge que ha tenido la narración de cuentos, con todo el trabajo, se tomó esta definición para separarlo un poco del narrador convencional que hacía la promoción del libro. O sea, el que narraba en bibliotecas para los niños promocionando la lectura. Y entonces este apellido de escénico lo paró dentro de las leyes del escenario, lo que lo obliga un poco a jugar con toda la escena y con todo el trabajo de proyección de un actor. Ahora, Elvia, ¿ves al narrador oral escénico como un profesional en sí mismo, solo, aislado, o es un profesional, es un actor, es un narrador que necesita, que tiene la necesidad para manifestarse de estar agrupado? Bueno, te hago esta pregunta porque justamente en nuestra ciudad de La Habana existen muchísimos grupos, creo que son más de 3 o 4. Están más por los 7 o 8. De grupos que se dedican a la narración oral. ¿Es una necesidad agruparse? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el narrador puede usar todas las variantes, como el actor. El narrador puede contar él solo, unipersonales, perfectamente. Mantenerse en escena 50 minutos, una hora y media, depende de su calidad. Lograr encantar al público todo ese tiempo él solo. Y también están las propuestas no menos interesantes de trabajar en grupo. Porque al trabajar en grupo y contar historias en grupo se crea como una dinámica, un ir y venir de las historias, un juego entre todos los que están trabajando, que a la vez participan con el público en ese juego, ¿no? De contar las historias. Y yo creo que las opciones deben ser de acuerdo a las estéticas de cada grupo. Dentro de esos 7 o 8 grupos de Ciudad de La Habana, que en el resto del país hay muchos más, hay diferencias. Por ejemplo, hay grupos de una sola persona, que les gusta trabajar ellos solos. Hay grupos de colectivos, y dentro de Como Contarte, por ejemplo, que es un grupo que tiene 5 personas, 5 narradores. Pero, sin embargo, dentro de Contarte, montamos unipersonales para cada uno de los integrantes y también espectáculos con los 5 integrantes. ¿Tú eres la directora de Contarte? Yo soy la directora de Contarte. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de la cual me hablabas? ¿Tiene algo que lo distingue del resto de los grupos? Yo creo que Contarte lo distingue, como toda cosa que uno crea. Contarte lo crea uno desde sus posibilidades, el trabajo que uno hace uno lo crea. Yo siempre canté, siempre bailé, siempre esas cosas que yo hacía y que me gusta hacer, que no quiero renunciar a ellas, están integradas a mi visión de Contarte. Entonces Contarte, desde que nació con otra actriz, Coralia Rodríguez, que también canta y baila, tuvimos la idea de hacer esto juntas y además lo disfrutamos mucho porque teníamos la misma estética. Nos gustaba cantar, nos gustaba bailar, nos gustaba hacer toda esta cosa y siempre las puestas en escena de los cuentos estaban basadas en esto. Yo voy a Contarte, abrió esa línea en Cuba del trabajo del narrador vinculado a la música, vinculado a la danza, vinculado a la poesía, y a partir de ahí otros grupos han tenido también esa iniciativa que siguen trabajando. Me dices, a la danza, a la poesía, a la música, ¿para niños o para adultos? Para ambos, porque quiero decirte que funciona muchísimo. Me encanta trabajar para los niños, me encanta. Los niños son un público delicioso y muy exigente, pero es increíble cómo los adultos asimilan en este mundo contemporáneo, complejo, en este mundo sesgado por los medios masivos de comunicación, cómo asimilan que si el narrador o el grupo de narradores o la propuesta es interesante, escuchen plácidamente los cuentos una hora y media y hasta más. Yo he estado en maratones de cuentos, he estado en lugares, maratones de cuentos, donde se van narradores unos detrás del otro en horas y no se para, y el público no se va.
Hay lugares increíbles, que como por ejemplo Colombia, que tú sientes de pronto que tú eres una mega estrella, porque son lugares que se llenan y de gente muy joven y no se van y te aplauden a rabiar. Eso, después sales y te piden autógrafo. Es una pasión por escuchar que de verdad que a uno lo motiva a mantenerse haciendo este arte. Particularmente contarte, y particularmente tú, ¿tienes preferencia por algún tipo de cuento? Me gusta mucho una cosa que está muy cerca de mí, los cuentos campesinos, porque yo soy niña de campo. Yo nací en San Antonio de las Vueltas, un lugar muy intrincado en Villa Clara. ¿Y lo adaptas o prefieres contarlo tal cual fue escrito? ¿O escribes historias de campesinos también? No, mira, todas esas cosas. Yo prefiero adaptar. Las tres cosas. Prefiero adaptar, pero también escribo historias, pero no cuento mis historias, prefiero que las cuenten otros narradores. Pero aparte de las historias campesinas, me gustan las historias de las leyendas afrocubanas. Pero Elvia, ¿no es más fácil contar lo que uno escribió? Pero a mí no me gusta contar mis cuentos. Generalmente no lo hago, lo puedo hacer. Sí. Pero me gusta mucho vérselo a otros narradores que los cuentan. Me da mucho placer ver eso y nada más que sentirme autora en ese momento y no comprometida en autora e intérprete en todo a la vez. Al revés de la música, que sí interpreto la música, los cuentos me crean un poco de tensión y interpreto más fácil los cuentos de otros, adaptándolos. ¿Existen clásicos en materia de cuentos llevados a la narración oral? Sí, a mí me parece que en Cuba un clásico es Onelio. Y que lo tengo en repertorio siempre, Feijó. Y hay un contemporáneo que me gusta mucho, que es Eduardo del Llano, porque tiene un humor muy peculiar y tiene un personaje que yo le he dedicado un trabajo específico, que es Nicanor O'Donnell. Sí, entonces todo un entorno a Nicanor, toda su vida, sus cosas son muy interesantes. Pero me gustan otros autores también de América Latina. Por ejemplo, he trabajado mucho a Galeano, del mundo entero el profeta Khalil Gibran. Me encantan sus trabajos, Marguerite Yourcenar. Hay cosas muy lindas que buscar. Recientemente estuvimos buscando mucho también en autores del mundo árabe. O sea que cuando uno se mete en esto es un constante investigar, encontrar, adaptar o no tanto adaptar, sino un poco acercarse más al autor, dependiendo del texto. Ahora bien, Elvia, me decías, y basándonos en el mismo nombre, en la nomenclatura exacta de esta profesión, narrador oral escénico, necesitan de un escenario. Necesitan de un escenario con características particulares. El narrador se puede parar en cualquier lugar. ¿Y tú, particularmente, qué tipo de escenario te gustan para sentirte todo bien? Yo disfruto mucho los escenarios íntimos, los lugares pequeños. Pequeños, con tranquilidad, donde la gente va dispuesta a escuchar el cuento, porque a veces los narradores podemos contar en la calle, podemos contar en un parque, podemos contar en cualquier circunstancia, pero es muy duro estar luchando contra el tráfico, contra la gente que pasa, contra el que habla, contra la gente que se para y se va. Cuando la gente fue a un lugar específico pequeño, sonora, exacto, a escuchar historias, se crea una complicidad entre público y artista muy interesante, y ese es el escenario que yo prefiero, donde no haya tantas personas y donde esté el ambiente preciso y necesario para crear esa complicidad. Elvia, pero si el actor, según me decías, interpreta un personaje y el narrador oral pone en su voz historias, en este caso, ¿piensas que, por ejemplo, y basado en la experiencia personal tuya, se necesita una imagen estética particular para trabajar en ese escenario íntimo del cual te gusta? Yo creo en materia del diseño de vestuario, ¿la vida te ha demostrado cuáles cosas? ¿O no hay que reparar en eso? No, yo creo que sí. Yo creo que sí, que uno no puede ir al escenario como uno estaría en su casa o como uno iría a la bodega. Yo creo que hace falta algo de belleza para esa imagen del actor narrador en escena, dependiendo de lo que le guste a uno, ¿no? Y lo que te pida la historia. Hay historias que tú puedes contarlas con ropa neutral, blanca o negra o ocre o gris, porque la fuerza está en la historia. Y basta con que tú te pongas en un estado neutral para contarla. Sin embargo, hay historias que a mí en particular me gusta usar vestuario, porque pienso que le dan más belleza a la puesta en escena del cuento. Claro. Por ejemplo, se trata de las historias folclóricas, de las historias de los pataquíes. No me imagino contando un pataquí con una ropa convencional, me imagino con colores, con todos los colores que tienen los orillas. Exacto. Que no atribuya nada a la escena. Exacto, los colores que tienen los orillas, lo que te pide esa leyenda. Por ejemplo, hemos contado historias de Haití y hemos hecho un vestuario de fantasía para eso, porque nos imaginamos a Haití como isla, ¿no? Con toda su riqueza, su colorido, su música, y eso me pedía en mi imaginación de directora o de diseñadora de ese vestuario algo que tuviera esa belleza para encantar a las personas que lo escuchaban y que tuviera los turbantes y el vuelo de esas mujeres lindas que tú ves Está también ahora reciente, hice un espectáculo dedicado a
Arabia. Tampoco me imaginaba contarlo con cualquier ropa. Bueno, usé un vestuario similar de la mujer contemporánea árabe para tener como una cercanía, para meter al público en el ambiente, llevarlo no solamente con la palabra, sino con toda la belleza del colorido, de la puesta en escena, de algunos elementos. Entonces, Elvia, a ese ¿qué lugar le falta a ese personaje para ser un actor? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Eso es retomando por lo cual había comenzado, ¿no? Retomando el tema. Hay muchos actores que cuentan cuentos, sin ningún prejuicio. No sé por qué hay narradores que cuentan cuentos que tienen el prejuicio de no ser actores. Eso es un tema abierto a debate. Pero de todas maneras, hay muchos lugares, en muchos lugares del mundo, en Cuba también se hacen, pero menos, en que hay gente que cuenta el cuento a través de un personaje. ¿Qué sucede ahí? Que ese personaje sirve de soporte al cuento. Ese personaje no desarrolla un conflicto propio. Sin embargo, el personaje que el actor sí monta, sí es un personaje que vive, que tiene un conflicto personal y propio que pone en tela de juicio ante el público. En el caso tuyo, ¿cuál prefieres? No, esto es una diferencia clave entre el actor y el narrador. Yo no trabajo a través de un personaje, o sea, no, me gusta hacerlo a través de mí misma, pero sí me gusta darle la belleza de la puesta en escena del vestuario, del lugar, de ambientarlo, de las luces, del sonido, aunque personalmente no desarrollo ni uso un personaje para contar la historia. Pero hay muchos narradores que sí lo hacen. Necesidades conceptuales o de orientación, o cuáles necesidades entonces han llevado a que en Cuba exista una cátedra de narración oral. Bueno, justamente confusiones como esas, u orientar hacia otros caminos o hacia la verdadera razón del narrador oral, llevan a que en Cuba exista una cátedra. Bueno, una cátedra se crea, específicamente esta de Cuba, para no solamente promover el arte, sino investigar y dejar como un espacio abierto al debate, donde todas las tendencias, todas las formas de hacer la narración oral puedan confluir libremente y no se le dé prioridad a ninguna sobre otra. O sea, cada narrador, cada grupo artístico de narradores pueda tener su propia estética, su propuesta y desarrollarla con igual valor. Que la cátedra, por ejemplo, basándose en esto y en estudios y en análisis, ha definido que la narración oral es justamente esta acción verbal que se impone, a diferencia de la acción física del teatro. Es este apelar a la imaginación del otro que escucha, de construir con él y de tener por todo el tiempo las acciones estas verbales construyendo las historias en la imaginación del otro. Que en la escena propia del teatro están las acciones físicas construyendo lo que sucede. Existiendo esto y que el discurso del narrador sea el que prime y no el diálogo del actor, hay narración oral. Claro. Y por lo tanto no importa si hay vestuario, si hay elementos, si hay escenografía, eso va en la propuesta de la puesta en escena de cada grupo artístico. Intuyo que hay entonces festivales varios en el país en función. Hay 18 en este momento. 18 festivales en el país. 18 entre festivales y encuentros en todo el país. ¿Y concursos? También, en concursos hay menos, hay 3. Uno que auspicia la UNIAC, uno que tiene Contarte, que fue quien hizo que esto sucediera, y otro que tiene el Festival de las Tunas, el Palabra Viva, que son concursos en el país. Pero sí el movimiento ha crecido en estos años, en Cuba sobre todo, y en el mundo hace mucho tiempo que el movimiento ha desarrollado y que existe en todas partes, y que hay una cantidad de eventos de calidad, de gente importante, de buenos narradores haciendo esto, y también hay concursos a nivel mundial. Elvia, una curiosidad. De repente me parece el término un poquito complicado y largo, narrador oral escénico. ¿Te molestaría si alguien te dijese cuentera? Claro que no. Tú sabes que cuentera es un honor llamarse cuentera, porque realmente es un halago y es un recordar a todos los cuenteros populares que han hecho que este arte llegue a donde ha llegado, que existieron y que existen. Mi propio padre era un cuentero popular. Y también me llena de gusto llamarme cuentera. Hace 2 años que soy la cuentera del Rincón de Fantasía y todos los niños de Cuba me conocen así. Así que cómo me va a disgustar. Me encanta que me llamen la cuentera. Quiero que tu boca no diga más palabras que no sean aquellas que parezcan atrevidas. Poco me importa si son las obscenas, a fin de cuentas yo no soy un ángel y eso no va a quitarte que lo seas. Al menos en mi cielo y en mi mundo, al menos en mis noches sin estrellas, di todo lo que simplemente sientas.